entrar. ¿Cómo han estado? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar entonces con el curso de informática básica. La agenda que primero quiero presentarme, mi nombre es, les agradezco por favor si cierran los micrófonos, gracias. Cierren por favor los micrófonos. ¿Arro? Buenas noches, por favor cierren los micrófonos para que podamos ser eficientes en la reunión y en el encuentro. Muchas gracias. Mi nombre es Walter Gómez Torres, soy el docente encargado de desarrollar la asignatura, soy ingeniero informático, especialista en gestión tecnológica, magíster en gestión organizacional y doctorando en educación. Tengo experiencia vasta pues en el lado de toda la parte de gestión educativa, en la parte de administración y como docente presencial y docente virtual. Y también tengo experiencia en la parte de profesional. Los temas que trabajaremos el día de hoy son los siguientes. Presentaré unos objetivos del curso para que tengamos claros para dónde vamos, cuál es el rumbo que tenemos, cuáles son las diferentes temáticas que vamos a desarrollar. Los conceptos básicos que vamos a desarrollar en este encuentro y en la primera unidad. Veremos algo sobre el tema del computador y tendremos un espacio para resolver algunas dudas. El objetivo general del curso es identificar los principios básicos y de funcionamiento de herramientas informáticas para la utilización eficiente de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos del entorno. Para poder cumplir con este objetivo general, veremos algunos objetivos específicos, como es identificar los conceptos básicos de la informática y su aplicación en la cotidianidad de los seres humanos. El propósito de esta asignatura es que les sirva para poner en práctica los conceptos y las competencias que acá desarrollamos en su vida cotidiana para resolver algún tipo de problemas. Igualmente que esas competencias les sirvan para desarrollar su vida profesional. Entonces, uno de los objetivos también específicos es identificar las principales partes que conforman el computador, reconocer la evolución histórica de la informática y su influencia en el mundo de hoy, cómo eso ha impactado la tecnología de hoy y todo su avance tecnológico, porque obviamente esto ha tenido todo un proceso, no llegamos al momento en que estamos de la nada, sino que obviamente tuvimos que hacer un recorrido histórico y es muy importante que lo conozcamos. Otro objetivo específico es describir las herramientas para la búsqueda de información, autogestión del conocimiento, trabajo colaborativo en diferentes formatos digitales. Esto hoy en día obviamente es parte de las nuevas competencias, mirar cómo trabajamos toda la información en la red y cómo buscamos y autogestionamos el conocimiento con toda la información que tenemos por los diferentes medios. Otro de los objetivos es desarrollar competencias básicas en el manejo de herramientas como procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Por último, interpretar y modelar de forma lógica situaciones que permitan soluciones a problemáticas propias de la vida cotidiana. Aquí trabajaremos toda la parte, algo de algoritmos y lógica básica y veremos cómo solucionar problemas aplicando, por ejemplo, diagrama de flujos. Es de una forma muy práctica los conceptos que veremos acá en la parte de logarítmica. Aplicándolo a problemas cotidianos y desarrollando algunos procesos básicos que nosotros tenemos en el día a día, para que veamos cuál es realmente su aplicación. Este es el mapa del curso. En la primera unidad veremos entonces la parte de conceptos básicos, algunos conceptos básicos como es información, la parte de software, hardware, toda la parte de un sistema de información, la evolución histórica de la computación, herramientas informáticas. Acá nos centraremos en la parte de herramientas informáticas colaborativas, que son las que hoy en día pues, nos permiten trabajar en red. Veremos conceptos de red. Acá veremos parte también de almacenamiento. Y en la parte de la unidad 2 vemos todo el tema de conceptos básicos de algoritmos,
lógica básica, estructura básica de programación. Nos centraremos mucho en la parte de diagramas de flujos y grafos y veremos alguna solución de problemas aplicando obviamente estos conceptos. Más que la parte teórica, es enfocarlo pues a la parte práctica y que eso le sirva pues a su vida profesional. Este es básicamente el cronograma que tenemos dentro del curso. Eh, digamos que en la primera semana que ya trabajaron ustedes, se vio la parte de se hizo una prueba diagnóstica, trabajamos el foro de presentación, que a propósito, por favor, las personas que no lo han hecho, les recomiendo que hagan esta actividad, tanto la prueba diagnóstica como el foro de presentación. Hice seguimiento y falta casi la mitad del grupo, de manera que, por favor, participen activamente en estas actividades porque es parte del éxito que tengamos en el curso, ¿cierto? En la medida que ustedes participen activamente, van a poder cumplir con los propósitos y vamos a poder cumplir con los diferentes entregables que tiene el curso. Esta primera unidad, esta primera semana, perdón, que va del 13 de abril al 19 de abril, no hay ningún valor de ponderación porque son actividades pues como de presentación y de seguimiento y terminaba pues el 19 de abril. Ya estamos en la segunda semana vemos, como te les comentaba, la parte de hardware, software, sistemas de información, almacenamiento. Iniciamos el día 20 de abril, termina el 26 de abril, tenemos acá el encuentro y tiene la primera semana entonces va del 20 al 26, acá la próxima semana veremos algo de evolución histórica del computador, la generación de la informática, termina el 3 de mayo esta tercera semana, tendremos conferencia la próxima semana y de este ejercicio tendremos un entregable que vale el 20% y es un trabajo en Word que deben entregar, máximo son 5 o 6 páginas en las que deben de llevar la portada, debe tener una buena referenciación bibliográfica, citas, un trabajo pues con conclusiones y tiene una valoración del 20%. Ese trabajo sería la primera nota. Luego seguimos con la unidad 1 en la semana 4. Veremos la parte de herramientas informáticas, herramientas de navegación y comunicación y herramientas para el trabajo colaborativo. Aquí vemos toda la parte de procesadores de texto, hojas de cálculo, la parte de, tendremos pues también una conferencia y termina el 10 de mayo esta parte, la semana 4. Acá en la semana 5 vemos la parte de herramientas informáticas, licenciamiento web, bases de datos académicas para consultas científicas. Tenemos varias bases de datos en la institución. La idea es que ustedes sepan cómo utilizarlas para que se puedan apoyar en ellas, para que también sirva de soporte para desarrollar algunos trabajos académicos que ustedes deben desarrollar durante esta formación profesional. Entonces ahí vamos a ver algunas bases de datos que están disponibles y que tiene la institución para que ustedes la puedan consultar. Son bases de datos científicas donde hay trabajos pues soportados con un trabajo de investigación. Hay una evolución de conceptos informáticos. Esto vale el 30%. Este trabajo, del 20 es individual. Este del 30 es un trabajo en equipos y tiene fecha de entrega el 17 de mayo. En la unidad 2 veremos toda la parte de lógica básica, estructura básica de programación, la parte de diagramas de flujos. Esta parte va desde el 6 al 24 de mayo. Tenemos una conferencia para resolver las diferentes dudas y hay una solución de problemas. Acá hay un entregable que es un diagrama de flujo con unos temas que nosotros estamos proponiendo. Entonces la idea es que se haga un diagrama de flujo para solucionar un problema que se plantea. El examen final sería entonces la semana 8
Es un cuestionario aleatorio que se pone en la plataforma. Con esto se terminaría el curso del 7 de junio. Tiene una valoración del 30%. Entonces, como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4 trabajos, incluyendo el trabajo final. Y esto nos da un total de ponderación del 100%. Fecha de inicio 13 de abril y fecha de terminación del curso 14 de junio. Pues máximo 14, pero realmente la idea es que terminemos el 7 de junio toda la temática. Reporte de notas, se debe hacer el reporte de notas, se hace como máximo el 14 de junio, por eso hemos de terminar el 7 para poder organizar toda la parte de las notas. Estimados estudiantes y estimadas estudiantas, es muy importante que cumplamos con estos entregables en las fechas acordadas, porque dependiendo de esto, obviamente parte del éxito del curso, debemos de ser muy aplicados, tener mucho compromiso con la asignatura. No podemos retrasarnos en las diferentes actividades porque a medida que nos vamos retrasando, obviamente la carga va a ser mucho mayor, se le van acumulando los trabajos y al final vamos a llegar rezagados para poder reportar las notas. Entonces, es muy importante que seamos muy disciplinados, que tengamos compromiso con el curso, que semanalmente le estemos dedicando las correspondientes horas al curso para que podamos desarrollar las temáticas correspondientes y poder cumplir con los objetivos y propósitos del curso. Muy bien. Tú me lo mandas 2 veces. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien habló? Profe, buenas noches. Yo soy Carmen Buenas noches. Caicedo. Hola, ¿cómo estás? Eh, Muy bien, gracias. Le Ah, estaba preguntando por el mensajerito de no, texto. pero Eh, no tengo habilitado el mensajero porque precisamente para no Ok, interrumpir la estamos presentación hablando. y sí, sí, Estamos preguntando por ahí. la Una idea de es las que, preguntas era que si dígame, perdón, la idea es que, ¿qué? la ¿Alguna idea es que pregunta si el hasta el final, cronograma hasta el último momento? Sí, el cronograma que nos acaba de exponer, no lo van a enviar al correo para tener muy presente las fechas. todas las actividades están programadas en la plataforma, pero igual esta presentación está siendo grabada, entonces se les voy a compartir. Pero en el calendario Ah, están programadas las diferentes actividades y a medida que vamos abriendo las unidades del curso, ahí están acompañadas las diferentes actividades con su respectivo plan de trabajo y con su respectivo cronograma. Pero igualmente, con mucho gusto, esta información obviamente se la voy a trasladar y la sesión, como les repito, está quedando grabada, entonces ahí les va a quedar toda la información. Al final tenemos una sesión, profe, mil ok, gracias. al final tenemos una sesión de preguntas, espero que hasta ahora, no sé si todo esté claro, creo que no tenemos pues mayor inconveniente hasta este momento. Listo. Bueno, señor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Permiso, entonces yo continúo. Entonces seguimos con la parte de conceptos básicos. Vamos a ver la parte de lo que es información, sistemas de información, la parte de hardware y software. Muy importante que veamos estos conceptos para poder, obviamente, interpretar. Tenemos que partir de lo básico para poder llegar a cosas complejas. Yo entiendo que de pronto hay personas que ya manejan esta información, que conocen estos conceptos, pero igual yo tengo que trabajar desde lo básico, porque el curso se llama así, informática básica. Entonces, si alguna de las personas ya tiene el conocimiento, tiene la competencia, igualmente no tiene que asistir a este encuentro. Simplemente lo que debe hacer es cumplir con los diferentes entregables que están ya en la plataforma. Porque pues, del encuentro no, digamos que no queda registro en el sentido de que no se toma lista, no. El encuentro es precisamente para las personas que requieren ampliar su información. En la plataforma hay una información muy nutrida, una información con mucha didáctica, pedagogía,
pero el encuentro obviamente es un soporte, es una asesoría para aquellas personas que requieren fundamentar más estos conceptos y afianzar más estos conceptos. Reitero, yo tengo que arrancar desde la parte básica, entonces hay algunas personas que ya tienen el concepto, tienen la competencia, simplemente lo que hacen es continuar con la asignatura y desarrollar la asignatura pues con sus diferentes entregables. Muy bien, hecha esta anotación, entonces vemos lo que me gustaría que viéramos, lo que está definido como información. Entonces se tiene definido como información un conjunto de datos seleccionados y ordenados con un propósito de brindar una información específica. Muy importante, quiero resaltar acá el tema del propósito y el fin. El propósito es brindar información específica, información de valor. Listo. El conjunto de datos, ¿qué es un dato? Es la unidad mínima con la que se compone de cierta información. Yo tengo una cantidad de datos y esa cantidad de datos los organizo y la organización de esos datos es lo que yo llamo información. Un dato en sí mismo no constituye nada de información, ¿cierto? Es algo aislado, pero cuando lo procesamos y unimos varios datos, eso ya nos conforma, ya vamos conformando información como tal. El sentido general de la información en un grupo organizado de datos de procesadores que integran un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno, permitiendo que el hombre adquiera el conocimiento necesario para la toma de decisiones. Muy importante, si yo tengo unos datos, si organizo una información, si los proceso, si esa información no me genera a mí un conocimiento, un valor agregado, esa información no tiene sentido. Lo importante es que yo con esa información, ¿cierto? Con esa información yo pueda generar conocimiento, generar valor, agregarle a eso, digamos, otros conocimientos y poder aplicarlos para solucionar problemas o para poder solucionar alguna necesidad de la comunidad, de la sociedad o de alguna empresa o personal. Pero lo importante es que esa información, esa organización de esos datos me genera a mí un valor agregado y que con ese valor agregado, una de las importantes funciones de organizar esos datos es tomar decisiones en la vida cotidiana y en la parte empresarial. Uno de los requisitos de esa información, los requisitos de esa información es que la información debe ser una información oportuna, confiable, clara, selectiva, periódica, debe ser una información uniforme y debe ser asequible. O sea, que tengamos forma de poderla consultar, de poderla trabajar. Muy importante la confiabilidad de la información. Vemos, por ejemplo, que hoy en día tenemos una cantidad de información con toda la pandemia que nosotros tenemos en estos momentos, entonces hay cantidad de información falsa que no es confiable y es parte del tema, o sea, de qué manera, y mucha parte de esa parte de la confiabilidad es la fuente de información que nosotros consultamos para poder que la información sea confiable. Entonces, cuando yo hablo de información confiable, tengo que tener bases de datos o tengo que tener fuentes de alta credibilidad, saber de dónde proviene la noticia, cuál es cuál fue el proceso que se llevó, fue la investigación. Y debe ser de una forma muy confiable, de una forma muy interactiva y de una forma muy objetiva. Para hacer esa información confiable, una de las variables es la objetividad, ¿cierto? De dónde yo consulto esa información para que sea una información confiable y no caigamos como estamos cayendo hoy en día con toda la información que nos están brindando diferentes fuentes de información que no es fidedigna, sino que es información falsa. Lo vemos continuamente y cotidianamente en las redes sociales y lo más triste es que nosotros nos volvemos como unos idiotas útiles que continuamente estamos replicando información falsa. Tenemos que analizar la información antes de replicarla
porque eso es uno de los requisitos de la información. Reitero, la confiabilidad, la claridad, la selectividad, la periodicidad, la uniformidad y la accesibilidad. Este es el círculo lógico del tratamiento de gestión de la información. Yo tengo una base de datos, en esa base de datos tengo una cantidad de datos del cliente. Les puse este ejemplo porque entiendo que tengo varios estudiantes pues, de la parte de administración hotelera y otros de diseños gráficos. Hay varios, pues, pero que están enfocados para la parte de intercambio de información con el cliente, con un usuario, interactúan con un usuario. Y esos usuarios obviamente están esperando un producto, una necesidad, están esperando que les satisfagamos algún requerimiento. Entonces yo por eso seleccioné este ejemplo de cómo el círculo de tratamientos y gestión de la información, cómo se podría definir en este caso. Yo tengo una base de datos de clientes, ¿cierto? Esa base de datos de clientes, si yo la proceso, se me viene a ser ya en información. Esa información me debe generar conocimientos. Esta información no me genera conocimiento para yo tomar diferentes estrategias, para yo tomar decisiones. Esto no es información. Es información cuando llego acá al tema del conocimiento y ya me genera a mí un valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado que me está generando en este caso, en este ejemplo que estamos viendo? Diferentes estrategias. ¿Cuáles estrategias? Depende de mi necesidad, depende de mi requerimiento, depende mi sector donde yo estoy ubicado, depende de la base de datos que yo esté trabajando del cliente. Esas son las estrategias que yo voy a trabajar, que yo voy a definir. ¿Qué conocimiento quiero generar yo acá? Obviamente depende de la base de datos que yo tenga acá. Si yo tengo base de datos acá de una población, en estos momentos, por ejemplo, con el tema de la pandemia que tenemos en estos momentos, yo tengo una base de datos acá de poblaciones que me están generando a mí, donde está generando mayor cantidad de virus en estos momentos. Yo tengo aquí los datos del cliente, tengo esa información, pero con ese conocimiento, con esa información, obviamente yo tengo que generar estrategias que me permitan a mí disminuir los diferentes riesgos que tenemos de la pandemia. Esta información, pero esta base de datos es la que me permite a mí generar ese conocimiento, procesar la información y luego generar estrategias para poder cumplir y satisfacer una necesidad. Este es el caso. Por ejemplo, cuando estamos manejando en un tema, estamos administrando un negocio, estamos administrando una empresa, hay diferentes operaciones de clientes, tenemos historiales de clientes, tenemos datos demográficos, geográficos, tenemos corporaciones, tenemos compras, tenemos fuentes externas. Esta es la base de datos. Yo en la base de datos tengo toda esa información. Esta información lo que me permite a mí es tener patrones, tendencias, relaciones, asociaciones y predicciones. O sea, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cierto? ¿Cuál es la tendencia? En estos momentos me refiero tanto a la pandemia porque todos los días vemos las diferentes gráficas del comportamiento de la pandemia, que es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Eso lo tomamos a raíz de los datos geográficos que tenemos, hay un historial de clientes. ¿Cuál historial de clientes? ¿Cuáles son las personas que son de más riesgo, de más vulnerabilidad? ¿Cuáles son las personas que están sufriendo una cantidad de enfermedades que tienen persistencia, ¿cierto? Esos datos me permiten a mí tener unos patrones y mirar unas tendencias, pero después de procesar esa información. Si yo no proceso esa información, obviamente no me permite a mí tener este conocimiento, y el cual me permita a mí tomar diferentes decisiones para poder satisfacer el cliente o poder tomar tomar alguna decisión relacionada con requerimientos o tendencias, ¿cierto? En este caso, tenemos un caso, pues, por ejemplo, de un producto. Entonces, tipología del cliente, la parte de la compra, frecuencia de contactos, potencial del cliente, grado de lealtad del cliente, participación del cliente, grado de satisfacción del cliente. Estos son conocimientos que me permite a mí que cuando yo proceso y genero toda esta información, esto me entrega a mí este procedimiento, este conocimiento. Con este conocimiento, ¿qué debo tener yo? ¿Qué argumentos me da? ¿Cuál es el valor agregado que me da a mí la generación de ese conocimiento, el proceso de esa información? Tomar decisiones relacionadas ¿con qué? Con captación, con fidelización del cliente, con recuperación de cartera, recuperación del cliente, segmentación de clientes, campañas estratégicas de mercadeo.
promociones y precios. Listo. Aquí es donde queremos llegar. Y por eso es que debemos de conocer qué es la información, qué son los datos, cómo proceso ya esa información, cómo genero conocimiento y qué valor agregado me da a mí el procesar esta información, que es tener decisiones, tener algunos parámetros para poder afrontar una situación y suplir una necesidad de un cliente o crear estrategias para poder crear una necesidad al cliente y obviamente prosperar el negocio. Volviendo al caso que tenemos en estos momentos, aquí la información, todas las curvas que nos está dando a nosotros el procesamiento de información de los usuarios y de toda la población que tiene coronavirus, yo llego, proceso esa información, eso me da a mí unas tendencias, tengo conocimiento entonces de dónde están las poblaciones más vulnerables, en qué sectores, hago trazabilidad. Si es un cliente que vino del exterior, si fue contagiado, si contagió a otro o realmente no conocemos ninguna procedencia y con eso tomo yo decisiones de a quién debo aislar, quién no debo aislar, qué estrategias debo aplicar, si trabajo o no trabajo con el tema del transporte masivo o si por el contrario algunas poblaciones las cemento y tomo unas decisiones con otras o por regiones. Esas son las decisiones que debo tomar, pero basado ya en la diferente información y conocimiento que me permite a mí tener el procesamiento de los datos para poder continuar adelante. Todo esto trabaja a través de un sistema de información. Y el sistema de información es un conjunto de elementos organizados para llevar a cabo algunos métodos, procedimientos o control mediante el proceso de la información. O sea, la información en sí sola no nos dice nada y hay que tener un sistema de información, obviamente, que nos garantice un procedimiento de un control de esa información. Esa información también tiene aspectos muy importantes, como la seguridad de los sistemas de información. La seguridad de los sistemas de información, entonces yo, por ejemplo, en las empresas, en los procesos, debo tener estándares, debo tener políticas, debo tener funciones de procedimientos, de cómo manejar la información y informática de usuarios, toda la parte de procedimientos y control de la información, porque la información, hay información que manejamos en las empresas que no son información pública, ¿cierto? Y obviamente toda esta parte, todo este engranaje, toda esta parte de la información está soportada por la parte de tecnología. Esa es la gran base de la pirámide. O sea, para nosotros poder procesar la información necesitamos de unos artefactos, necesitamos de unos dispositivos que son los que nos permiten a nosotros realizar todo este proceso de información. Entonces, aparecen los elementos de un sistema de información. Entonces ya hablamos del software, ya hablamos del hardware. Hablamos del software y hablamos del hardware. En la parte del hardware nos encontramos con que el hardware es la parte física del equipo, ¿cierto? El hardware es donde se encuentran los diferentes dispositivos, los que yo puedo palpar, los que yo puedo ver, y tiene un componente muy importante que es donde realizamos el procesamiento de la información. El procesamiento de información lo realiza obviamente el microprocesador, el procesador. Les recomiendo que vean el video que tienen en la plataforma, donde se muestra de una manera muy didáctica, muy pedagógica, en el video cómo se realiza todo el proceso de manejo de la información, dónde están ubicados los dispositivos en la tarjeta madre, en la MyBoard, cómo están posicionados esos dispositivos, todo es la parte del hardware, inclusive hay una información complementaria de cómo armar usted un computador, está en la información complementaria, pero si no lo han visto, les recomiendo a los que no lo han visto que miren el video, porque en el video está muy clara y está muy especificado cómo está organizado internamente la parte del computador. Entonces, tenemos dentro del computador toda la tarjeta madre o la MyBoard, que es donde van las diferentes tarjetas. Está compuesto de unos slots, en los slots van diferentes tarjetas de video, las tarjetas RAM,
van las memorias, va el microprocesador, el procesador, obviamente, que es el cerebro, y es donde realizamos las diferentes tareas y cálculos matemáticos, ¿sí? Allí se realiza pues todo el trabajo pesado del equipo a través de un programa, un sistema operativo, ya lo vamos a mirar. Y obviamente la parte de hardware también está compuesta por unos dispositivos de entrada que son por los medios del cual damos los órdenes al computador para que éste procese la información. Entonces tenemos como dispositivos de entrada, aquí hay unos muy básicos como es el mouse, el escáner, el teclado y la cámara. Tenemos otros pues hoy en día muchos más avanzados, estos son algunos básicos. Tenemos unos salidas como es los que nos proporcionan al usuario el resultado final de la información, como entregamos nosotros ya la información procesada para el usuario, la entregamos por medio de un monitor, por medio de una bocina, un sonido o un parlante, y por medio de impresoras o por medio de un escáner se puede también entregar la información. Unidades de almacenamiento. Aquí están las unidades de almacenamiento. Hoy en día tenemos discos duros, discos ópticos, tenemos las USB. Hoy en día, obviamente, lo que más almacenamos es información en la nube, ¿cierto? Que es un dispositivo también de almacenamiento, pero está externo, pero obviamente es un dispositivo de almacenamiento, que es donde se guardan los programas de aplicaciones y datos generados, obviamente, cuando procesamos la diferente información. Y hay unos dispositivos que son mixtos que nos pueden servir, dispositivos de entrada y dispositivos de salida, como son una tarjeta de red, un módem, que nos puede servir también como, pueden cumplir ambas funciones, dispositivos de entrada y dispositivos de salida, entre otros, pues tenemos estos dispositivos. Entonces, que quede claro, hardware es la parte física del equipo, es la que nosotros vemos, la que podemos palpar, la que podemos ver. Y acá tenemos ya el computador, pues un computador personal. Les reitero que esta parte pues la pueden ver mucho más, de forma mucho más didáctica en la información que tenemos en la plataforma, en el campus, que ahí le muestra inclusive cómo ensamblar un equipo, cómo están las diferentes partes distribuidas en la MyBoard. Pero básicamente el computador es esto, está conformado por una placa base, por un procesador, que es la CPU, la memoria, las tarjetas de expansión, fuente de alimentación, un disco, el teclado y el mouse. ¿Cómo se comunica la máquina internamente? La máquina internamente tiene varios lenguajes. Hay un lenguaje de alto nivel, que son donde están las instrucciones. Un ejemplo puede ser el Pascal, ¿cierto? Se compilan el código de máquina, luego hay un código de máquina que son las instrucciones de un programa donde se escriben binarios, ceros y unos. Es un lenguaje de programación ahí que trabajamos con el lenguaje de máquina, o hay un lenguaje ensamblador que son las instrucciones y se representan con algunos símbolos. Cada instrucción de lenguaje ensamblador corresponde a una instrucción de la máquina. Esta es la parte interna de cómo funcionan las diferentes interfaces y cómo se comunica el procesador con los diferentes periféricos. Hay un compilador entonces, lenguaje de alto nivel, lenguaje ensamblador y lenguaje de máquina. Internamente es el que así se trabaja. No hago énfasis en esto porque obviamente no es parte del curso como profundizar en este concepto. Si estuviéramos, por ejemplo, con estudiantes de electrónica o de ingeniería, podríamos hacer más énfasis en esto, pero esto ya es meternos en la parte interna de la máquina. Aquí está lo que es el lenguaje de máquina, ceros y unos, y la parte de traductor de cómo se convierte en este lenguaje de máquina ya en un lenguaje ensambler para que sea entendido, y luego lo entregan, se codifica a un lenguaje de máquina, y luego este lenguaje de máquina se interpreta y va al monitor para que pueda ser entendido obviamente por el usuario, y también va a una impresora. Este lenguaje de máquina se codifica y luego ya se entrega a un lenguaje normal. Aquí está la clasificación de las computadoras. Por favor, reitero, si algunas preguntitas, al final ya voy a
al final dejemos espacio para el final, por favor, para que al final, ténganlas por favor para que al final podamos resolverlas, si son tan amables, las van anotando. Entonces acá quería mostrarles pues como alguna clasificación de las computadoras. Tenemos unas supercomputadoras que es donde se procesa gran cantidad de información. Estos tamaños obviamente cada día son mucho más pequeños porque tenemos procesadores mucho más pequeños. Hay microcomputadoras que son ya mainframes, minicomputadoras que conforman diferentes redes y llegamos hasta la parte de los portátiles que son ya procesadores pues mucho más pequeños y computadoras personales. Hay varios diseños de PCs de computadoras personales, pero hoy en día tenemos cada vez dispositivos mucho más pequeños, inclusive pues con la parte de portátiles o teléfonos celulares que son integrados y que los podemos utilizar ya como algunas computadoras como tal. Tenemos la parte del software. Ahí terminamos ya la parte de hardware. La parte de software ya es la parte intangible, la parte lógica de cualquier sistema de computación. Es la parte que no vemos, es la parte que internamente la información se va procesando. En un ordenador, en un computador, podría funcionar en código de máquina binario, ¿cierto? Son las interfaces gráficas e instrucciones que realiza el sistema internamente y luego los procesa para que nosotros los podamos visualizar. El software traduce los datos arrojados por el hardware, luego los podemos visualizar y los entendemos pues de una manera fácil. Entonces quedamos de que es un software, quedémonos con este concepto. Software es intangible, es la parte lógica de cualquier sistema de computación y permite el funcionamiento obviamente de la máquina, ¿sí? Entonces quedamos de que el hardware es la parte física, la parte que vemos, que podemos palpar, que podemos ver, que podemos tocar, y el software es la parte intangible de un computador, que es el que permite que obviamente su sistema de computación funcione, pero no lo podemos ver, es la parte intangible. Podemos clasificar 3 tipos de software básicamente, los cuales podemos distinguir. Hay software para sistemas operativos, sistemas de programación, software de aplicaciones. Dentro de los software de sistemas operativos encontramos los que utilizan para los computadores. Es decir, este sistema operativo, si una máquina no tiene un sistema operativo, no tiene un software operativo, las máquinas no trabajarían, ¿cierto? Entonces tenemos software operativo para Windows, para los Mac, para Linux, para Dell, diferentes software operativos para trabajar estas máquinas. Entonces, el software operativo es el que permite que que la interfaz entre la máquina y el equipo trabaje con estas aplicaciones. Tenemos también sistemas operativos para los diferentes dispositivos móviles, que son los que permiten obviamente que interprete las entradas de datos que les hacemos, los procesa, tiene la interacción entre máquina y datos a través del software. Aquí tenemos el software de aplicación. Este software de aplicación es un software que es utilizado para realizar labores cotidianas. Dentro de esas labores cotidianas tenemos, por ejemplo, los procesadores de texto, tenemos lo que es Excel, tenemos diferentes aplicaciones como son los navegadores, ¿cierto? Entre los software de aplicaciones podemos destacar esto, ¿cierto? Entonces son los de Office, los de los procesadores de texto que tenemos acá y las hojas de cálculo. También hay unos software de aplicación que son los editores de imágenes para gráficos como Photoshop, por ejemplo. Esos son los software de aplicaciones que nos permiten utilizarlos de forma cotidiana, como escribir documentos, crear presentaciones, imágenes. Entonces en este caso serían, por ejemplo, el de Word, Excel, PowerPoint, la parte de navegadores y otras aplicaciones que nos permiten suplir necesidades cotidianas. Aquí hay un software de programación. Este software de programación es utilizado para construir otros programas o aplicaciones. Entre ellos se encuentran entornos de desarrollo y los editores de texto y los depuradores. Aquí vemos algunos, como es Java, como es HTML, SQL, Net, Oracle,
SQL. Estos son PHP, son software de programación que nos permiten diseñar programas para diferentes aplicaciones. Hoy en día tenemos mucho software de programación, por ejemplo, que se está desarrollando para videojuegos, para la parte gráfica, para los mismos dispositivos móviles. Tenemos muchos software que se utiliza y lo trabajamos a través del software de programación. Es un software específico que nos permite obviamente interactuar con las máquinas. Dentro de todo este proceso tenemos un aspecto muy importante que es las unidades de medida. Todos los dispositivos de almacenamiento obviamente tienen cierta capacidad y esa capacidad es la capacidad que tienen para guardar información y moverla de un lugar a otro. Muchas veces nos vemos en la necesidad de mover información y vemos que la capacidad de un dispositivo está copada, ¿cierto? Esa capacidad se mide, esa unidad de medida y esa capacidad de un dispositivo se mide a través de diferentes unidades de medida. Entonces, por ejemplo, tenemos que un byte es un 0 y un 1, es la unidad mínima, es la unidad de medida más pequeña representada a través de un 0 y un 1. Un byte ya son 8 bits, ¿cierto? Entonces tenemos 8 bits conformados por 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, hasta llegar a 8 o 0, 0, 0, 0, 4 ceros y 0 y 4 unos, así, pero son 8 bits que están conformados de esta manera, por 8 ceros, por 8 unos o intercalados o todos 0, 1, 1, 1, pero son 8 los bits. En cambio, un kilobit equivale a 1024 bits y el megabit ya son 1024 kilobits y gigabits son 1024 megabits y tegabits son 1024 gigabits. Esos datos pues se los doy como para que los tengan ahí dentro de su memoria, pues como cultura general, pero es bueno que sepan que la unidad de medida de capacidad de almacenamiento de un dispositivo lo tenemos acá medido a través de estas unidades de medida. Listo. Bueno, llegamos hasta acá, hasta la parte final. Si ustedes me permiten, entonces yo voy a explicarles el tema que tenemos en la evidencia de aprendizaje número 1, entonces que va a tener el 20% de valoración. Dentro de este entregable, lo que pretendemos nosotros es cumplir con un objetivo y es identificar las partes del computador y las generaciones de su evolución histórica. Listo. Acá ya hemos visto la primera parte, que es la parte de identificar las partes del computador. Ya vimos algunas partes. Les recomiendo les reitero que vean un video que tenemos ahí en la plataforma, que es muy interesante, que tiene mucha información, que es muy didáctico, muy pedagógico y pueden resolver de pronto algunas dudas. Las instrucciones: se presenta un documento donde se evidencie la clasificación del computador y los aspectos relevantes en cada una de las generaciones de la informática. Se debe elaborar con los datos de identificación del estudiante la portada y los datos del curso, presentar conclusiones de la actividad de investigación realizada. Muy importante que tengamos también como cuáles fueron las fuentes de información, de dónde consultamos esa información, para que tengamos respeto a los derechos de autor, que es muy importante que tengamos ese aspecto muy claro. Ahora sí nos vamos para una sesión de preguntas. Por favor, ¿tiene alguna pregunta al respecto de la diferente información que hemos compartido? Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hablas con Anderson Pulgarín. Anderson, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿usted, profe? ¿Cómo viste la presentación? Estuvo muy buena. Sí, ¿te gustó? Sí. Tratamos de hacerla pues lo más condensada y lo más práctico posible de acuerdo pues a sus necesidades y a sus requerimientos. Lo que pretendemos en este momento es obviamente desarrollar competencias que fortalezca su formación profesional. Entonces, no quiero que sea una información mucho más densa, sino cosas muy concretas y muy prácticas que puedan servirles a ustedes en su proceso de formación profesional. Contame qué expectativas tienes con el curso. Profe, no, pues expectativas como aprender un poquito más. Hoy empecé a realizar el taller, el entregable, y pues he aprendido cositas más investigando. Ah, correcto.
Pero y me surgió, ya tenías algunas bases y algunos conocimientos, algunos conceptos. sí, claro, Ah, perfecto. ¿Qué profesión tienes ahora o qué? yo soy tecnólogo en telecomunicaciones, Ah, no, pero ya sos un avanzado, sos un monitor del curso entonces. algo así. Ah, eso está muy bien. Nos puedes complementar mucha información. Por ejemplo, ¿qué dispositivos de entrada se te ocurren que tiene en la parte de comunicaciones? ¿Qué dispositivos de entrada le podemos, para alimentar más la presentación, a un computador? ¿Qué dispositivos de entrada se te ocurre que puede tener un computador en tu trabajo cotidiano? El módem es uno de Dispositivo. ellos. Módem Sí, sí, es un dispositivo de entrada y salida. ¿Qué otro dispositivo de entrada? a ver, dispositivos de entrada, tenemos, En la pues me parte de imagino, comunicaciones. en la parte de comunicaciones, pues nosotros trabajamos, digamos, no son tanto de entrada, pero yo trabajo más con el tema de las cámaras, las educamos a que sean de entrada. Ajá, es entrada de información. Es entrada de Sí, información porque le estoy procesando información para una base de datos que me recopila una cantidad de información ahí y yo después obviamente con eso genero, analizo esa cámara y doy un proceso de salida. Sí, eso es cierto. Ahí lo utilizas como procesador, como una parte de, como entrada, un dispositivo de entrada, las cámaras. sí, Trabajas con nosotros compañías de las, seguridad, sí, compañías de seguridad. sí, claro, exactamente, en eso trabajo precisamente, Perfecto, con sí. cámaras de seguridad. Ujú, Profe, yo tengo es excelente. como una dudita en cuanto al entregable, Claro que sí. Bien puedes, que contame. yo por acá veo que en la instrucción nos decís lo del tema de a donde dice aspectos relevantes en cada una de las generaciones de la informática, pero cuando veo acá abajo en la tabla veo lo de las generaciones de la computación, entonces estoy como confundido si el entregable es sobre las Ah, no, no, pero generaciones de la eh, informática o de la computación. no, no, es es un tema de dialecto, pues, de términos, pues, no te compliques con eso. Me interesa ver toda la parte, pues, de la evolución y las generaciones de la parte de informática y computación. Lo puedes, o sea, caben los dos conceptos ahí. No te preocupes Sino por que eso. yo busqué pues los dos conceptos Sí, y me sí, son muestra distintos. Tal. dos partes diferentes. Sí, En la informática bien, son 5 generaciones, ajá. pero en la parte de las computadoras son 8 generaciones y son pues diferentes a las de la informática. Enfoquémonos en la de la informática. Yo creo que nos aporta más valor en estos momentos, porque ya la Sí, computación, pues, es algo mucho más ya más antiguo, ya yo creo que la parte informática nos puede generar mucho más valor, por favor, tal y como dice pues en el listo. trabajo, ¿cierto? La parte Sí, de claro. informática, generaciones de la informática como tal. Listo, al igual yo pues estuve investigando las dos, pero entonces Sí, ahí vamos. y adelante con el curso, mucho ánimo. Yo creo que vos vas a Sí, ser claro que sí. sos uno de los adelantados. Listo, profe, Muy muchísimas bien. gracias. ¿Me repites tu nombre, porfa? Sí, Anderson Pulgarín. Anderson. Y ya participaste en el foro y todo el cuento, Sí, ¿cierto? sí, el foro y saberes previos, está en todo. ¿Cómo nos fue con los saberes previos? Pues según me muestro la tabla 10 de 10. Ah, no, no, estamos ya sobrados. Felicitaciones. Gracias, Felicitaciones, profe. Anderson. Muy bien, que estés bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Me llamo Oscar Velázquez. Oscar, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿y usted? Bien, Oscar, ¿qué expectativas tenemos del curso? Pues, profe, las tecnologías, usted sabe cómo van cambiando todas las cosas y si no nos Todos ponemos al los tanto días. de cómo son las cosas, nos quedamos Mm, atrás. Pues, por ejemplo, Pero ¿qué haríamos? yo tengo Sí, un ¿qué hijo haríamos? y Sí. yo, por ejemplo, veo él cómo maneja la tecnología y él me da tres vueltas a mí, entonces yo no me puedo quedar Ah, atrás. no. Es que es un nativo digital. Ujú. Él te da clases a vos también. Sí, totalmente. ¿Cuántos años tiene Oscar, tu hijo? 7. Ah, excelente, excelente. Eso está muy bien. Y tú está también estudiando en casa con la parte digital. Sí, señor. Ah, no, total, es nativo digital. Hay que Sí, aprenderle. ellos llegan listos en ese caso. Claro que así, eso viene en el empaque. Contame, Ujú. Oscar, ¿en qué te puedo colaborar? Profe, tenía una dudita en cuanto a lo mismo, al taller que ya el trabajito que Sí, tenemos el primero. Listo. sí, Son varias preguntitas sobre el mismo. Entonces, la primera, contame. la portada en una página independiente, con Sí, datos y claro, tal. portada en una Listo. página independiente, tal como dice la norma APA,
Tu nombre, el Esa era la segunda trabajo, es pregunta. correcto, sí. Trabajamos Sí o con no. base en normas APA. Sí, sería lo ideal, pues tampoco voy a hacer muy exigente en ese aspecto, pero sí una portada formal que al menos tenga pues tu nombre, nombre del docente, nombre de la institución, el trabajo y fecha de entrega, pues es una cosa sencilla, pues la normatividad obviamente tiene cambios pues continuamente en normas APA, pero sí una portada pues sencilla, presentable, por favor, en una hoja independiente. Listo, Listo. yo de acuerdo a lo que le preguntó el compañero anterior, vi que usted entonces le dice que generaciones de la informática, es más fácil Generaciones de la que lo pasemos informática, hacia eso. por favor, sí. ¿Trabajamos a manera de que sea una línea cronológica o sacamos una cierta conclusión general de todo lo que ha sido la transformación? Pero al final la conclusión, ¿cierto? Al final la conclusión, Sí, pues de qué manera pues nos ha impactado y cómo, muy importante pues enfocarlo a la hoy, ¿cierto? De todas maneras, esta evolución, cómo, de qué manera pues ha impactado todo el entorno y todo el contexto pues y la sociedad, pues el desarrollo de la informática como tal. Muy importante tener esas conclusiones. ¿Qué haríamos nosotros si la informática hoy en día con esta pandemia? La informática nos permite pues coger todos esos datos, procesarlos y generar conocimiento y tomar decisiones, ¿cierto? sí. ¿Y cuánto más o menos debe Estoy ser hablando el de cinco o tamaño? seis, cinco o seis hojitas, 5 o 6 hojas, incluida la portada. Ah, listo, profe. Reitero, no me interesa el volumen, sino pues obviamente que sea un trabajo pues bien sustantivo, bien logrado, pues y que tenga unas buenas conclusiones y un buen análisis. Listo, eso era todo lo que me Perfecto. dudaban Muchas en ese gracias. caso. Muchas Muchas gracias. gracias a usted. Gracias. No sé quién más tiene alguna pregunta, compañeros. Yo, profe, ¿dónde Hola, ¿cómo puedo ver estás? ¿Con quién hablo? tú con Angie? Hola Angie, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Dónde puedo ver cuánto saqué en la actividad de conocimientos previos? ¿Cuántas qué, perdón? ¿Qué puntaje saqué? ¿Qué nota? ¿En qué, perdón? En Angie, la ¿en qué actividad? Pero la en- actividad te da el valor ahí mismo. O sea, la actividad de conocimientos te genera un resultado. Él no, eso inmediata, él cuando tú lo desarrollas, él te arroja cuántas respuestas positivas, cuántas negativas. Mira que el compañero Anderson me dijo, no, fueron 10 de 10. Entonces, no sé, seguro no visualizaste cuál fue el resultado que pudiste tener. Pero él inmediatamente tú realizas la prueba de conocimiento, él te arroja el resultado, Angie. y entonces después no me lo vuelve a mostrar. Es que Pues no, no no sé veo, qué pasó, no lo pudiste ver, no sé qué pasó. no veo dónde se puede ver ni nada, no Ah, lo bueno, vi. si quieres, me escribes un correíto, yo miro a ver si de pronto puedo sacar tus resultados y te los comunico. Listo. Bueno, profe, Con mucho gusto, Angie. gracias. ¿Alguien tiene otro más inquietud, por favor? Hola, profe, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola con Juan Esteban. ¿Con quién, perdón? Con Juan Esteban. Juan Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Yo le quería preguntar si realizada la actividad hay que escribir también los líneas bibliográficos. O sea, de Sí, dónde sacamos la información. sí, claro, sí, yo les comenté al principio que era muy importante que respetáramos pues como los derechos de autor, entonces al final, después de las conclusiones, relacionamos una referencia bibliográfica donde en esa referencia bibliográfica lo que vamos a tener en cuenta es cuáles fueron las fuentes de información, de dónde tomé yo esa información, para que respetemos los derechos de autor de la fuente de información, por favor. Ah, ya, profe, gracias. Muchas gracias. No sé si hay otra información. ¿Sí? Profe, ¿Quién buenas habla? noches. Hablas con Saldarriaga, vivo acá en Urabá, Antioquia. Cristian Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profe. ¿Usted cómo se ¿Cómo van encuentra en el las día? cosas Bien, gracias. ¿Cómo están las cosas por allá? En Urabá me dijiste. Sí, señor, claro. ¿Cómo están Muy, las cosas por allá? Contanos, compartinos. muy bien. Pues por acá mucha gente anda juiciosa en cuanto a lo del coronavirus. Sí, Sí. pero si están, Bueno, si están profe, teniendo en cuenta pues las restricciones de movilidad y todo el cuento.
Pues yo que trabajo en la parte de seguridad, yo en estos momentos yo soy vigilante. Cuando salgo en la moto, pues sí se ve bastante el cambio de flujo vehicular y también de Claro. flujo peatonal también se ve muy poco, sí. Ah, bueno. Cuídese bastante, Cristian, por favor. Sí, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Una consultica. Eh, Nosotros vamos a investigar sobre bueno, las preguntas que usted hace. Vamos usted dice que 5 hojas, ¿cierto? Que sí, pues Sí, más o como menos. máximo, Exacto. Cristian, Bueno, máximo, vamos a buscar máximo son varias, Cristian. vamos a buscar varias informaciones en diferentes partes, por decirlo, en Sí, internet, y esas partes diferentes fuentes de vamos información, y con esa información tú llegas y armas un texto, y ese texto es el que vas a entregar. Recopilas toda esa información, haces un resumen de esa información, y ese texto es el que me envías. Primero debemos de tener una portada, luego de ver un cuerpo del texto, de la diferente información que tú has consultado. algo quiero incluir ahí. ¿Perdón? Lo que va a ingresar en el texto es lo que está ingresado como tal en el internet, lo ingreso por decirlo, lo hago en Word y lo ingreso ahí, ¿cierto que sí? Y Sí, coloco el derecho de autor como tal de la pero, persona. pero es muy importante que no nos limitemos a copiar y pegar, sino que también aportemos. O sea, cuando yo veo Eso un es, eso texto, era lo que yo quería saber. sí, claro, Nuestro cuando yo aporte veo un sobre texto, el tema de lo que se está escribiendo, de lo que se está copiando y pegando, por decirlo así. correcto. Cuando yo Ah, veo, yo con un texto lo que voy a analizar es ese texto y mirar qué valor agregado le puedo dar a ese texto. Si yo veo, exacto. por ejemplo, veo una generación de información y yo puedo aportar algo con respecto a ese tema, yo debo dentro del mismo texto hacer un aporte, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, cómo debo de reforzar ese concepto. Y obviamente después al final lo que hago es o cito o incluyo en la parte de abajo la parte de referenciación bibliográfica. Eso, exacto, listo, profe, muchísimas gracias, ese No, era A todo. vos, Cristian. Muchas Feliz gracias noche, por profe, muchas participar. gracias, Cuídate pues, que estés muy bien. muchas gracias, profe. Profe. Sí, Hola, profe, mi nombre es Viviana. hola Viviana. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo he sido de las que no he ingresado todavía a la plataforma. ¿Y qué nos Y, pasa? ¿En qué fallamos? profe, lo que pasa es que pues yo trabajo en seguridad y salud en el trabajo, yo soy CISO, entonces con esta pandemia y con eso, pues, la verdad, el trabajo se nos triple, recontra, cuadriplicó. Entonces, ¿Trabajas con porque quién, perdón, Viviana? CISO, seguridad y salud en el trabajo. Ah, ya, claro que sí. Ustedes son los que están ahí No, teniendo claro, mucho profe, más porque trabajo. Sí, en este momento nosotros somos prácticamente los que, los que hacemos todo, o se abre o se cierra la empresa, porque todos los así es. protocolos de bioseguridad, todos los protocolos ¿Y de dónde vive Viviana? Medellín, profe, yo soy de acá de Medellín. Ah, bueno. Viviana, las actividades están Profe, abiertas. entonces ahora sí, listo, Tra- pero la duda, ¿la plataforma maneja rúbrica La o no? plataforma, sí, claro que sí. Las diferentes actividades manejan rúbricas. Hay unas rúbricas de las actividades, de las diferentes actividades. Las que han realizado en Bueno, este momento no tienen ninguna valoración, pero cada una de ellas tiene rúbrica. Es uno de los componentes de virtualización, que las actividades y las tareas tienen rúbrica, obviamente que nos permiten a nosotros y a ustedes tener una cuantificación más objetiva de las actividades que realizan. profe, ¿el trabajo en la materia es fundamentalmente individual o es en trabajos colaborativos en grupo? Este trabajo, este primer trabajo que van a realizar es un trabajo individual. El otro trabajo es un trabajo en grupos. Ah, bueno, ok. Y lo último, profe, con respecto a que ahorita escuché algo de normas APA. Profe, yo tengo una duda. Yo me puse a buscar es que las normas APA y que organicé supuestamente una guía que con todo. Profe, pero eso uno nunca realmente ve un trabajo realmente con normas como, o sea, como uno pone las normas APA, eso nunca queda así No, realmente. ese es Porque un es que eso es tema, lo que pasa es que es interlineado un tema, doble. eso implica, realmente pues otro desarrollo de competencias. Yo lo que Pero eso solicito no, es eso no hay necesidad, que lo hagan ¿cierto? Eso no con los conceptos básicos pues que tienen es ustedes de como la citación y de referenciación portada, bibliográfica, sí, listo, porque
lo Yo les básico, podía pero profundizar sobre el tema, pero eso me lleva a mí una cantidad de tiempo. De pronto, cuando estemos en la parte de procesador de profe, y texto, eso no es necesario. Yo busco muchos trabajos en internet, profe, y eso nunca, uno jamás aparece, jamás he visto un trabajo con eso. Además, eso no, claro que es sí, muy no, claro que sí, maluco. no, no, claro que sí, claro que los trabajos científicos y los artículos y los que encontramos en bases de datos, obviamente sí, sí requieren normatividad y cumplimiento de de mapa, sí, o sea, sí se es, y cuando uno publica en un artículo científico en alguna revista, obviamente tiene que cumplir con normas APA. Aquí Yo no estamos veo en un, ningún trabajo con New Roman 12 y menos con interlineado doble y menos con sangría de 5 puntos. Yo no veo con eso, pero bueno, listo. Era solo básico, ya era saber si sí o si no, ya. Listo, profe, muchas gracias. ok, Viviana, muchas gracias. No sé si alguien más tiene participación o si no, ya vale los Buenas, agradecimientos a todos. Perdón. muy buenas noches, con Arnaldo Herrera de apartado. ¿Cómo me le dan, profe? Hernando, ¿cómo Arnaldo, estás? Arnaldo, ¿cómo vas? excelente señor, gracias a Vi Dios. que ya realizaste todas tus actividades, estás muy Ay, juicioso. afortunadamente, profe, Sí, vi gracias. que ya las hiciste todas. Yo casualmente estuve haciendo seguimiento y tu nombre me fue muy memotécnico, entonces por eso estás identificado, Arnaldo. ¿Cómo van las cosas? Excelente señor, aprovechando este tiempo de confinamiento para adelantar en lo que más podamos. Excelente, Arnaldo. Cuéntame qué te puedo colaborar. No, una dudita solamente, incluso pues que hoy entré tarde a la charla porque pues obviamente el vínculo que uno tiene para acceder tiene que ser a través del correo institucional. Entonces yo consideraría que sería bueno que todos esos links quedaran pegados en la plataforma para uno automáticamente pegarse de ahí y no tener que entrar al correo o buscar de pronto otras alternativas para poder acceder. Entonces sería bueno pues como que todos esos links de vinculación o de para entrar a la plataforma, al menos a estas charlas por a través de Meet, sería bueno que los colgaran ahí en los tableritos pues que tiene la plataforma de la vida digital y uno se pega de ahí automáticamente, pues creo que es más fácil la entrada por allí. Sí, están en estos momentos, están por calendario. En el calendario está la cita del día de hoy, allí está el enlace. Pues yo no la encontré por ahí, me tocó por otro lado, pero Pero bueno. tendré en cuenta pues tu recomendación, Arnaldo. Muchas Perfecto. gracias por la recomendación y tu participación. De, Compañero, no sé entonces, de todas maneras, ha sido un placer pues para todos. Arnaldo, gracias por tu participación. Que tengan todos una feliz noche. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Alguien dice que por acá que no entendió, no entendí. Alguien dice que no entendió. ¿No entendió qué? Alguien es, yo no entendí, Daniel Felipe. Daniel Felipe, ¿qué dice que no entendió qué? Daniel, por favor, me explicas. Utilizas el micrófono. Daniel, Profe, lo que pasa es que tuve un problema para ingresar pues a la videoconferencia esta por lo ¿qué del fue lo que no correo entendiste? y pues llegué tarde, entonces ahí yo que están diciendo que unas actividades y pues no entiendo la verdad de qué actividades o son las previas. No, no. O sea, en este momento lo que hablamos fue de una actividad que hay que entregar, Daniel, de estos encuentros. De esa actividad era la que estábamos hablando. Sí, y cómo se llama la actividad y para cuándo es, porque la verdad yo pues llegué tarde, como le digo, y no sé la verdad. Hola. Sí, estoy acá. Permíteme un momento, por favor, que le estoy explicando al compañero que llegó tarde. Aquí está la evidencia del trabajo que estamos haciendo hay una evidencia de aprendizaje que son los objetivos, que es cumplir con un objetivo, que es identificar las partes del computador y las generaciones de su evolución histórica. Las instrucciones es presentar un documento máximo de 5 o 6 páginas. El trabajo es individual y la temática es mm, realizar la clasificación del computador, los aspectos relevantes de cada una de las generaciones de la informática, elaborar una portada, entregar unas conclusiones y el trabajo es individual. De esto estamos hablando. Este es el trabajo que Ah, deben entregar. Todo el trabajo está especificado en la plataforma y esta charla también va a quedar grabada y yo les paso por anuncios
la parte donde quedó ya grabada la charla. Ah, Perfecto. listo, profe, muchas gracias, pues de igual No, manera ahí va a gracias a estar vos. bien. Muchas gracias a vos por tu participación. Bueno, Listo. compañeros, muchas gracias a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por haber participado en la charla. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Que estén muy bien y feliz noche. Profe, muchas gracias a Muchas ustedes, gracias. profe, muy amable, muchas gracias por Muchas Hasta gracias luego. a todos. Hasta luego. Que estén muy Bendiciones. bien. Bendiciones. Que estén muy bien. Gracias.